¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona inteligente y una persona verdaderamente astuta? La persona inteligente puede saber muchas cosas. Puede tener títulos, puede haber leído cientos de libros, puede dominar teorías complejas. Pero la persona astuta sabe exactamente qué hacer con lo que sabe. ¿Y eso es completamente diferente. La astucia no se aprende en un salón de clases, no se consigue memorizando datos. La astucia se desarrolla observando, fallando, adaptándose y aprendiendo a leer el mundo de una manera que muy pocos logran. Y hay señales muy concretas, muy específicas, que revelan si alguien tiene esa habilidad. Señales que quizás tú mismo tienes y ni siquiera lo sabías. Hoy te voy a mostrar 10 de esas señales. Quédate hasta el final porque la número 7 va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Te lo garantizo. Pero antes de empezar, necesito hacerte una pregunta muy honesta. ¿Cuántas veces en tu vida alguien tomó una decisión delante de ti y tú, en silencio, ya sabías que iba a salir mal? ¿Cuántas veces viste el error venir antes de que ocurriera, pero nadie te escuchó o simplemente decidiste callarte? Si eso te ha pasado 1, 2, 3 veces o más, sigue viendo, porque este video va a explicarte exactamente por qué pasa eso y qué dice sobre cómo funciona tu mente. Las personas astutas tienen una manera de procesar el mundo que los demás simplemente no ven, y hoy descubrirás si tú eres una de ellas. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Señal número 1. Observas antes de actuar. Empieza esta sección con una imagen mental. Ayuda al espectador a verse a sí mismo en la situación. Piensa en una reunión. Hay 10 personas en la sala. 9 de ellas están hablando al mismo tiempo, queriendo imponer su opinión, levantando la voz para ser escuchadas. ¿Y tú? Tú estás callado, observando, escuchando. Y mientras todos pelean por hablar primero, tú ya terminaste de analizar la situación. Ya sabes quién tiene razón, ya sabes cómo va a terminar esto, ya sabes exactamente qué decir cuando llegue tu turno. Eso no es timidez, eso no es inseguridad, eso es una de las formas más poderosas de inteligencia que existen, la inteligencia táctica. Las personas impulsivas actúan con lo que tienen en el momento. Las personas astutas esperan tener suficiente información antes de moverse. Es como jugar ajedrez mientras los demás juegan damas. No es que seas más lento, es que estás jugando en un nivel diferente. Las personas más exitosas del mundo, los mejores negociadores, los líderes más respetados, casi todos comparten este rasgo. Observan, procesan y actúan cuando están listos. ¿Lo has notado en ti mismo? ¿Eres de las personas que prefieren escuchar antes de hablar? Cuéntame en los comentarios. Déjamelo en los comentarios. Señal número 2. Haces preguntas que otros no se atreven a hacer. Hay algo que la gente astuta entiende y que la mayoría ignora. Las preguntas son una herramienta de poder. La mayoría de las personas tiene miedo de preguntar. Les da vergüenza parecer ignorantes. Les preocupa lo que los demás van a pensar si no saben algo. Entonces se quedan callados. Asienten con la cabeza aunque no entendieron nada y siguen adelante con información incompleta. ¿Y eso qué produce? Errores, malentendidos, decisiones mal tomadas. Pero tú no. Tú haces la pregunta incómoda, la que nadie se atreve a hacer, no porque seas irrespetuoso, sino porque entiendes que la claridad vale más que la comodidad. Y hay algo más. Quien hace las preguntas controla la dirección de la conversación. Si tú haces la pregunta exacta en el momento correcto, puedes llevar una negociación, una reunión o incluso un conflicto exactamente hacia donde necesitas que vaya. Los mejores abogados, los mejores entrevistadores, los mejores líderes no son los que tienen todas las respuestas. Son los que saben hacer las preguntas exactas. Y hay algo muy interesante que ocurre con esta señal. Se conecta directamente con la número 6, que vamos a ver más adelante. Cuando lleguemos ahí, todo va a encajar de una manera que te va a sorprender. Señal número 3. Lees entre líneas. Hay dos versiones de cualquier conversación, la que se dice en voz alta y la que no se dice. Las personas astutas viven en ambas versiones al mismo tiempo. Escuchan las palabras, sí, pero también observan el tono, el lenguaje corporal, lo que alguien elige no mencionar, los momentos en que alguien duda antes de responder, la velocidad con que cambia de tema. Todo eso comunica,
Y quien sabe leerlo tiene una ventaja enorme en cualquier situación social, laboral o personal. Cuando alguien te dice, estoy bien, pero su voz suena diferente, tú lo notas. Cuando un colega te dice que está de acuerdo en la reunión, pero evita el contacto visual, tú ya sabes que no es verdad. Cuando alguien menciona un detalle que parece sin importancia, tú te preguntas por qué lo dijo. Ese nivel de atención no es desconfianza, es conciencia. Y esa conciencia te protege, te informa y te da una claridad sobre las situaciones que muy pocas personas tienen. El mundo está lleno de mensajes ocultos. Las personas astutas simplemente aprendieron a leerlos. ¿Recuerdas alguna vez en que leíste una situación correctamente y nadie más lo vio venir? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Señal número 4. Sabes cuándo callarte. Esta es una de las señales más subestimadas y también una de las más poderosas. Vivimos en una cultura que valora el que habla más, el que tiene siempre algo que decir, el que llena los silencios. Pero las personas verdaderamente astutas saben algo que los demás no. El silencio, usado correctamente, es una de las herramientas más poderosas que existen. Cuando alguien te provoca y tú no respondes de inmediato, sino que respiras, piensas y eliges cómo responder, ya ganaste. Cuando estás en una negociación y la otra persona acaba de hacer una oferta y tú simplemente te quedas en silencio por 3 segundos, la presión que eso genera es increíble. La mayoría de las personas no soporta ese silencio y empieza a hablar, a justificarse, a mejorar su propia oferta sin que tú hayas dicho nada. El silencio estratégico también aplica en redes sociales, en conflictos, en críticas públicas. No todo merece una respuesta, y saber qué ignorar es tan importante como saber qué atender. Las personas impulsivas reaccionan. Las personas astutas eligen. ¿Cuántas veces tu silencio te salvó de decir algo que habrías lamentado? Piénsalo honestamente. Esta es probablemente la señal más difícil de desarrollar y también una de las que más separa a las personas astutas del resto. Es fácil aprender de alguien que admiras. Es fácil absorber los hábitos, las ideas y la manera de pensar de alguien que te inspira. Eso lo hace casi cualquiera. Pero las personas astutas van más lejos. Aprenden incluso de quienes no les gustan, incluso de sus enemigos, incluso de personas con quienes están en desacuerdo total. ¿Por qué? Porque entienden que la sabiduría no tiene dueño, que una persona desagradable puede tener una habilidad brillante, que alguien con quien no compartes ningún valor puede tener una estrategia que funciona perfectamente, y que ignorar eso, simplemente porque no me cae bien, es dejarte un aprendizaje valioso sobre la mesa. Sun Tzu lo dijo hace más de 2000 años. Conoce a tu enemigo mejor que lo que él se conoce a sí mismo. Eso no es rencor, es inteligencia. Las personas astutas tienen el ego lo suficientemente bajo como para aprender de cualquier fuente, y eso, con el tiempo, los hace imparables. Ahora bien, llegamos a la señal que prometí antes, y esta te va a explicar por qué todo lo anterior tiene sentido. Señal número 6. Conectas ideas que parecen no tener relación. ¿Recuerdas cuando en la señal 2 hablé de las preguntas, y como dije que se conectaba con esta señal? Aquí está la conexión. Las personas astutas no solo hacen preguntas, las acumulan, las guardan, y con el tiempo empiezan a encontrar patrones entre cosas que parecen no tener ninguna relación. Una conversación que tuviste hace 3 meses, un artículo que leíste hace 1 año, una experiencia que viviste en la infancia. Para la mayoría de las personas, esos son eventos aislados. Para una mente astuta, son piezas de un rompecabezas. Esta capacidad de conectar puntos es lo que permite a ciertas personas anticipar situaciones antes de que ocurran, ver hacia dónde va un negocio, una relación, una tendencia social, cuando todos los demás todavía están mirando el presente. Steve Jobs lo describió perfectamente cuando dijo que no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Pero las personas astutas entrenan esa mirada hacia atrás constantemente, y eso les da una visión que parece casi profética. No es magia, es atención sostenida a lo largo del tiempo.
¿Has tenido ese momento en que de repente todo encaja y ves algo que nadie más vio? Eso es exactamente esta señal. Señal número 7. No necesitas que te crean. Esperas los resultados. Aquí está, la señal que prometí desde el principio. Y la razón por la que es la más importante es esta. Todo lo demás que hemos hablado, observar, hacer preguntas, leer entre líneas, guardar silencio, aprender de cualquier fuente, conectar ideas, todo eso requiere una base, y esa base es la seguridad interna. Las personas astutas no van por la vida explicándose, no pierden energía justificando sus decisiones, no necesitan que todos estén de acuerdo con ellos antes de actuar. No les quite el sueño que alguien no los entienda hoy. ¿Por qué? Porque confían en su proceso. Saben que si están haciendo lo correcto, los resultados van a hablar solos, y que el tiempo, más temprano que tarde, les va a dar la razón. ¿Cuántas veces habrás visto a alguien decir, yo te lo dije? Eso no es arrogancia, es la tranquilidad de quien aprendió a confiar en su propia visión, incluso cuando nadie más la veía. Las personas astutas no buscan validación, buscan resultados. Y esa diferencia lo cambia todo. Cómo toman decisiones, cómo manejan la crítica, cómo responden al fracaso, cómo construyen su vida. Si algo de lo que describí en esta señal resuena profundamente contigo, presta mucha atención a las que siguen, porque se pone mejor. ¿Alguna vez tomaste una decisión que nadie entendió en el momento, pero con el tiempo resultó ser la correcta? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Señal número 8. ¿Adaptas tu lenguaje según con quién hablas? Hay personas que son exactamente iguales en todos los contextos. Con el jefe, con el amigo, con el desconocido, con el niño. Mismo tono, mismo vocabulario, mismo nivel de formalidad. Eso no es autenticidad, eso es rigidez. Y en términos de inteligencia social, es una desventaja enorme. Las personas astutas, en cambio, tienen la capacidad de ajustarse. No porque sean falsos, sino porque entienden que comunicarse bien significa hablar el idioma del otro. Con tu jefe, usas un lenguaje preciso, orientado a resultados, sin rodeos. Con tu mejor amigo, eres informal, directo, incluso irreverente. Con alguien que acaba de pasar por algo difícil, eres más suave, más cuidadoso con las palabras. Con un niño, te pones a su nivel sin hacerlo sentir pequeño. Esa flexibilidad no es manipulación, es empatía aplicada. Es la diferencia entre alguien que habla y alguien que conecta. Y las personas que saben conectar de verdad en todos los contextos tienen una ventaja social que se traduce en mejores relaciones, mejores oportunidades y mejores resultados en prácticamente cualquier área de la vida. La pregunta no es si eres capaz de hacerlo, la pregunta es si ya lo estás haciendo de manera consciente. Señal número 9. Conviertes los errores en información. Vamos a hablar de algo que le pasa a todo el mundo, pero que muy poca gente procesa bien: el fracaso. Hay dos maneras de vivir un error. La primera es la más común. Te culpas, te quedas paralizado, te convences de que no puedes, te da miedo intentarlo de nuevo, y con el tiempo ese miedo se convierte en un techo que limita todo lo que haces. La segunda manera es la de las personas astutas. Analizan. Descomponen lo que pasó. Se preguntan qué información tenían, qué decisión tomaron, qué resultó diferente a lo esperado y qué harían diferente la próxima vez. No es frialdad, no es falta de emoción. Claro que duele, claro que hay frustración, pero después de procesar esa emoción, la persona astuta vuelve al análisis, porque entiende que un error es literalmente un mapa. Te dice exactamente dónde estás, qué no funcionó y qué dirección necesitas corregir. Thomas Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla. Su respuesta fue legendaria: no fracasé, encontré 10.000 maneras en que no funciona. Eso no es positivismo vacío, es mentalidad astuta. Cada error vivido y procesado correctamente es una ventaja competitiva que nadie te puede quitar. ¿Cuál es el error del que más aprendiste en tu vida? No tienes que contarlo si no quieres, pero piénsalo. Esa respuesta dice mucho sobre quién eres. Señal número 10. Sabes cuándo mostrar tus cartas y cuándo no.
Y llegamos a la última señal, la más sutil, la que más cuesta describir, y también, en muchos sentidos, la más poderosa de todas. Las personas astutas no van por la vida mostrando todo lo que saben, todo lo que tienen, todo lo que pueden hacer. No porque sean arrogantes o distantes, sino porque entienden algo fundamental sobre cómo funciona el poder y la influencia. El misterio tiene valor. La reserva tiene valor. Quien revela todo de golpe pierde la ventaja. Quien guarda algo siempre tiene dónde moverse. En una negociación no muestras todas tus cartas desde el principio. En una conversación difícil no dices todo lo que sabes de entrada. En una competencia no exhibes todas tus capacidades en la primera ronda. No porque estés siendo deshonesto, sino porque la estrategia requiere timing. Hay un momento para revelar, y hay un momento para guardar silencio y dejar que la otra persona llene el espacio con sus propias suposiciones. Las personas astutas dominan ese timing. Saben cuándo hablar con todo y cuándo ser deliberadamente escuetos. Saben cuándo demostrar y cuándo dejar que los resultados hablen solos. Saben cuándo es el momento de soltar la carta que tenían guardada. Y esa habilidad, esa capacidad de controlar no solo lo que dices, sino cuándo y cómo lo dices, es lo que separa a las personas que simplemente sobreviven en el mundo de las que realmente lo navegan con maestría. ¿Cuántas de estas 10 señales reconociste en ti mismo? Entonces, hagamos el recuento. Observas antes de actuar. Haces las preguntas que otros evitan. Lees lo que no se dice. Sabes cuándo callarte. Aprendes incluso de quien no te cae bien. Conectas ideas que parecen no tener relación. No necesitas validación externa. Te adaptas a quien tienes enfrente. Conviertes los errores en aprendizaje. Y controlas cuándo y cómo muestras lo que tienes. Si reconociste una o dos señales en ti mismo, ya eso dice algo importante sobre ti. Si reconociste 5 o más, tienes un nivel de astucia que va más allá de lo promedio, aunque quizás nunca nadie te lo haya dicho así de claro. Y si reconociste las 10, bueno, ya sabes quién eres. Escríbeme en los comentarios cuántas señales te aplican. Soy genuinamente curioso por saberlo. Y si alguien en tu vida tiene estas características, comparte este video con esa persona. Porque a veces la gente astuta necesita que alguien le diga en voz alta lo que ya lleva tiempo siendo.